Bueno, entonces, en la semana pasada estábamos ya hablando de toda la parte de distribución de planta, vimos alguna metodología para generar la distribución de planta y hablamos del balance del SLP y del balance de líneas. Eh, ya con eso, obviamente, eso nos va a dar un criterio para poder ver cómo, cómo poner dentro de la planta la maquinaria. Entonces, algo importante dentro de la maquinaria, de la distribución de planta, son las celdas de manufactura. ¿Qué pasa con eso? Las celdas de manufactura, o sea, la idea es que nos genere mucho más beneficio, ¿sí?, la distribución de los productos. ¿Por qué? Porque dentro de las celdas de manufactura nosotros vamos a manejar una agrupación, una familia de piezas, ¿sí? Entonces no va a ser no van a ser piezas que son diferentes, sino van a ser familias de piezas. Entonces ahí nos dice que el objetivo general es, pues, derivar esos beneficios de una distribución por producto, ¿sí?, en una producción de tipo talleres. Entonces yo no sé si ustedes han visto en los talleres de ornamentación que las soldaduras están en una parte, organizado obviamente, las soldaduras están en una parte, los tornos están en otra, si hay máquinas CNC, entonces están ubicadas en otra parte. Y esa maquinaria pues a, a generar piezas, ¿sí?, de la misma familia. Puede que tengan que pasar de un sitio a otro, pero ahí la producción se me puede mejorar, ¿sí? Puede ser mucho más rápida, ¿sí? Igual pues depende de la entrada de la materia prima y cómo se divide entre los procesos. Entonces hay unos beneficios dentro de las celdas de manufactura bastante importantes. Uno es que va a mejorar las relaciones humanas. Lo que pasa es que normalmente cuando yo hablo de celdas, de esas celdas de manufactura, yo voy a tener una o dos personas, tres personas, donde se me está distribuyendo ese trabajo. ¿Sí? Pueden que estén haciendo una sola pieza, pero con unos pasos de trabajo donde van a pasar por esas tres estaciones de trabajo como tal. ¿Sí? Otro, pues que los operarios me van a generar una mayor experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los operarios se me van a empezar a especializar, ¿sí?, dentro de las piezas que se construyan en esa línea de producción. Adicionalmente, pues no va a haber un inventario de trabajo en proceso, de producto en proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esas celdas de manufactura se va a mover la pieza que se está armando, pero como va a estar ligada a unos procesos específicos. Entonces, pasa a la primera parte de la celda, el primer puesto de trabajo, el segundo puesto de trabajo, el tercer puesto de trabajo, y pasa el cuarto puesto de trabajo y ya termina el producto. Entonces, en esa línea de trabajo, sí, no va a haber producto en proceso, sino va a llegar la materia prima, se hace todo el trabajo dentro de la celda y sale el producto ya totalmente terminado. ¿Sí? En algunos casos puede que ese producto terminado quede como producto en esa área, en esa celda de trabajo, quede como producto en proceso un, para llevarlo a otro proceso. ¿Sí? Puede ser al empacado, puede ser que quede como inventario para algún otro proceso. Entonces eso también me beneficia mucho el manejo del material, ¿sí? Porque pues uno va a saber efectivamente cómo se está manejando el material y va a haber menos pérdida de material. Adicionalmente a eso, pues la preparación de la producción es mucho más rápida, porque yo voy a saber cuánto tiempo me va a gastar en esa celda de producción para que me hagan ese producto, ¿sí? Y adicionalmente yo puedo programar mucho más fácil. Entonces ustedes ven ahí como una U, ¿sí?, donde están las tres personas, esos son tres puestos de trabajo. Y esa es una celda de manufactura donde entra la materia prima, se hace una materia prima y sus ensambles, que son las flechitas, los cuadritos rojos, y entonces va puesto de trabajo por puesto de trabajo hasta que llega a ser producto terminado. Sí, normalmente estas celdas de trabajo son una forma de ubicarlas muy acertadamente de Zenú. Sí, algunas pueden ser en línea, algunas pueden estar dentro de la línea de una transportadora. Bueno, ya dependiendo de cómo yo pueda obtener la mejor facilidad dentro de mi planta,
y adicionalmente mi mejor flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, para yo poder, digamos, miren aquí hay otro dígito, que hay una celda, una celda de manufactura, pero sí en que va dependiendo desde de una banda transportadora. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo crear una celda de manufactura, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las familias de las piezas que yo voy a producir? ¿Sí? Y tengo que mirar si hay una secuencia común en cada paso de trabajo. ¿Sí? No puede ser que, digamos, si yo tengo un torno y yo tengo que, eh, yo tengo dentro de mi celda que en ese torno yo debo refrentar un acero cualquiera. Sí, pero tengo otro, un acero del mismo estilo, pero no lo tengo que refrentar, sí, refrentar, sí, sino que tengo que generar un sinfín de ahí, pues no son secuencias comunes. ¿Sí? Entonces, si yo sé que en ese paso de trabajo tengo que refrentar, yo voy a poner todo lo que necesito refrentar. Si tengo que hacer un sinfín, yo voy a poner todas esas piezas que tienen dentro de la secuencia generar el sinfín, ¿sí? Que es como el tornillito. Entonces, ahí es donde empieza a mirar cómo voy a agrupar esas piezas y cómo se me va a generar la secuencia de los pasos de trabajo en común. Puede que sean varias piezas de de diferentes productos, pero tienen una secuencia en común. Otra cosa, aquí dice que identificar los patrones determinantes del flujo de las familias de la pieza como base para ubicar o reubicar los procesos. Entonces, esto está muy ligado a lo que estábamos hablando ahorita, que dependiendo de la tarea, ¿sí? Que yo vaya a hacer dentro de esa celda, yo tengo que ver que esa familia de piezas, en qué puntos van a estar o sea, van a estar siempre ahí, ¿sí? Puede que algunas no tengan en los mismos pasos que otras, pero va a haber un paso o dos pasos o tres pasos donde toda la manufactura va a llegar ahí. Entonces, dependiendo de ese patrón, yo empiezo a ubicar o a reubicar los pasos del proceso, ¿sí? Entonces, ahí eso también nos va a generar un mejor flujo de materiales, una disminución del desperdicio del material y puede que dentro de nuestra distribución de planta me mejore la ubicación, ¿sí? Donde no tengan que ser transportados porque eso me va a generar una demora en los tiempos de producción. Entonces, ahí se puede también disminuir ese tiempo de producción adicional. Y pues adicionalmente uno lo que hace es, dependiendo de esas familias de producción, dependiendo de esas secuencias en común que tengan y los pasos de trabajo a seguir, yo empiezo a agrupar la maquinaria, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a agrupar? Pues lo puedo agrupar dependiendo de los procesos dentro de esas celdas, ¿sí? Físicamente en esas celdas. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo tener en una misma celda un torno, una fresadora, un torno y una soldadora, ¿sí? Porque en esos tres pasos de trabajo van a estar la mayoría de piezas y esos tres pasos de trabajo son esa secuencia en común que van a tener, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que yo también pueda tener una máquina, ¿sí? Que sea variable dentro de esas celdas, ¿sí? Que puede que no la utilice siempre, pero en algún punto la voy a utilizar, entonces yo puedo hacerla movible, porque la puedo utilizar tanto en esa celda de trabajo como en otra celda de trabajo diferente. Sí me hago entender, esto es más de una distribución de yo cómo voy a mirar cuáles son las piezas de producción que voy a hacer, cómo están generadas cómo están generadas los pasos de trabajo dentro de ese proceso, cuáles son esos pasos de trabajo que van a ser los más importantes o como esos factores determinantes dentro de mi proceso, y ya mirar, dependiendo de esos factores, la agrupación de la maquinaria que yo voy a necesitar para generar esas piezas. Entonces, conforme a eso, vamos a mirar esta celda de manufactura. Entonces miremos esta. Esta es una celda de manufactura que trabajó el SENA, ¿sí? Y eso lo trabajó en corte y confección. Entonces ponle que lo interesante del trabajo de esa celda de manufactura.
Entonces, sí se dieron cuenta de cómo estaba ese flujo, ese flujo de personas y de maquinaria dentro del área de producción. Sí, cada uno tiene su puesto, por decirlo así, cada uno tiene su trabajo, por decirlo, estipulado. Unos están cosiendo, otros están bordando, Pero entonces entonces mira que queda. lo interesante de eso es que las bordadoras estaban solo con las bordadoras, ¿sí? Tú no veías ninguna otra maquinaria ahí. Ese paso de trabajo de bordado era solamente bordado. Si viste las chicas que estaban con sus máquinas fileteadoras, solamente estaban las máquinas fileteadoras. Y las Ahí que les llegaba de coser también solo de coser. solo de coser. Entonces, esos son esas celdas de las que estamos hablando. ¿Sí? Otro, este es un poquito más largo. Aquí, bueno, pero esto lo dejamos para ahorita. Esto ya es esto ya es una celda de manufactura, pues ya no tan tecnificada, pero sí, digamos, ahí ustedes ven que la maquinaria prácticamente es muy similar y la operaria que está ahí hace todo el recorrido dentro de la celda de manufactura. ¿Sí? Entonces, aquí es prácticamente una banda transportadora en un lado y una cantidad de maquinaria muy similar donde se generan los pasos de trabajo. Entonces, si vieron que empezó tomando el material y ya pasó por uno, dos, tres, cuatro pasos de trabajo, cinco pasos de trabajo, ¿sí? Sí. Y solo hay una operaria para eso. Ahí solamente hay una operaria, ¿sí? Aquí ya depende también de la experticia de la operaria o del operario. Pero entonces ahí el flujo de trabajo ya es diferente. Sí, lo dejan en la banda transportadora y vuelve. Esta es una más como de ensamble. Entonces, lo que hace, lo pone, Sí. dependiendo de la maquinaria va haciendo cada uno de los pasos. Entonces, digamos, eso es lo que uno debe tener en cuenta cuando uno va a generar una celda de manufactura, ese tipo de pasos de trabajo. Y mire, o sea, nos ha sacado dos piezas en minuto 20. Mentiras, en menos de un minuto 20. Esta es la tercera pieza que va a sacar. Estamos hablando que se está demorando casi 2 minutos, minuto 42, está más o menos Para en sacar minuto dos piezas. 21. O sea, menos de un minuto, menos de minuto y medio sacando una pieza. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno también tiene que mirar y ver ese nivel de producción. Y aquí sí vamos a mirar, aquí ya vamos a hablar de la manufactura, aquí se habla de manufactura flexible, pero también son ese tipo de celdas, pero esas celdas de manufactura ya vienen con sistemas CNC. ¿Cuál es ese sistema, profe? Disculpa. El CNC son los controles, son programados, son controles programados. Ok. Esos son tomates. O sea, si es maquinaria de control numérico,
¿sí? Entonces esto ya es más tecnificado, uno lo que hace es programar la máquina y la máquina empieza a generar el trabajo. Sí, no se necesitan tantos operarios, solo se necesita uno que haga la programación de la máquina y acomode sistemas y salió. Uh -huh, prácticamente. Entonces mira cómo se genera el proceso. Esas son impresoras 3D, ¿no? Esos son unas impresoras 3D, que uno también puede especificarlo como una CNC, dependiendo del producto que uno quiera imprimir. Sí. Y dependiendo de qué producto sea, se demora. Claro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros manejamos ya esos centros de control numérico, la, la forma en que uno la maneja ya, sí, eso es totalmente automatizado. Puede ser en una banda transportadora y va robot, el brazo robótico empieza a generar el, el producto como está programado. Entonces, en el caso que quede mal programado, el producto va a quedar mal. ¿Sí? Entonces, eso también tiene de uno de tener un nivel de experticia bastante alto para poder programar ese tipo de maquinaria. Adicionalmente, porque no es una programación normal, sino que eso tiene un lenguaje como tal, el cual uno debe aprender para que ese tipo de productos no, no generen alguna pérdida, ¿sí? Que queden bien hechos. Ok. Eso tiene una exactitud muy Eso es por bárbara. código. Sí, eso es por código, eso es echar código. Y tiene una exactitud muy, 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 muy bárbara. Entonces, antes de irnos, les voy a dar como una abrebocas con otros dos videitos, tres videitos sobre la localización, ¿sí? La localización de las plantas. Entonces, vamos a mirar esto que hizo Walmart, ¿sí? Que es algo bastante interesante, que es una forma de venta, pero también depende de la localización de sus almacenes. Entonces, pone que estos comerciales.
Son como pedidos que uno hace y nada más pasa por la bolsita y ya, ¿no? Exacto, digamos, esa fue una forma que generó Walmart haciendo eso. Pero entonces, lo interesante del cuento es cómo ubicaron ellos esos almacenes y cómo generar la localización de esos almacenes. Sí, digamos, bueno, este es el mismo. Entonces, digamos, esto lo está haciendo Burger King, ¿sí? Y también depende de la localización. Adicionalmente, no es, el cliente aquí no tiene que ir hasta el almacén, sino que el almacén va hasta el cliente y va en un momento muy específico del cliente. Localizan al cliente donde esté. Sí, pero si ven que todo depende de la ubicación y de la localización que genere de los restaurantes. Sí. Entonces, imagínense lo que ellos hicieron. Ellos lo que hicieron fue invertir en la localización de sus Restaurantes. restaurantes y ahora frente al tráfico de las ciudades lo que están haciendo es que le llevan al cliente, ¿sí? En el radio de la ubicación de esos restaurantes la comida del carro, o sea, aprovechando el trancón de las ciudades, ¿sí? Y todo eso parte desde dónde, desde una localización de las instalaciones, Sí, ¿sí? Que claro. es lo que vamos a iniciar a ver la siguiente semana. ¿Listo? Listo. Entonces espero que les rinde con su trabajo y Gracias, profe. nos vemos el jueves. Ya saben que hay que la presentación la sustentación del artículo, que las referencias bibliográficas me lleguen al correo, los PDFs, por favor, para poder revisar esas referencias y que me les vaya muy bien en el parcial. Ay, gracias, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, Vale, profe, Muchas gracias. gracias, profe. que estén muy Feliz bien. noche. Vale, profe, gracias. Feliz noche. Gracias, chao. Hola, profe. Vale, chao. Gracias, chao.